Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le discours en direct. ¿A quoi ça sert? ¿Para qué sirve? El discurso indirecto nos permite explicar lo que otra persona dijo reformulándolo. Por eso, la estructura de nuestra frase debe cambiar. Aquí tenemos un ejemplo. Il m'a dit je t'aime. Y en discurso indirecto sería il m'a dit qu'il m'aimait. Como veis, se han producido cambios a nivel estructural. Ha aparecido aquí un que, han desaparecido las comillas y los dos puntos. Además, el sujeto ha cambiado de je a il. Todos esos cambios son los que vamos a aprender en este vídeo. Tendremos cambios a nivel de la construcción de la frase, de la construcción de la phrase, des verbes de parole, des pronoms, des possessifs et des marqueurs spatiaux et temporels. On va commencer par la construction de la phrase et les verbes de parole. Tendremos que distinguir si en la frase los verbos de parole, que son los verbos introductorios, se corresponden con el verbo, por ejemplo, decir, es decir, todos en indicativo, como en el ejemplo il dit tu es nul, il dit que tu es nul. Cuando encontremos verbos como decir en frases en indicativo, encontraremos que cambiaremos los dos puntos por las comillas por un que, como en español. Él dice eres nulo, él dice que eres nulo. Sin embargo, cuando encontremos frases en las que aparezca el verbo ordenar o cualquier frase en imperativo, lo vamos a traducir en discurso indirecto por un de más infinitivo. Veamos el ejemplo. Il lui a dit pars, il lui a dit de partir. Sin embargo, cuando encontremos una pregunta, vamos a tener que tener en cuenta una serie de cosas. Si la pregunta tiene palabras interrogativas como comment, pourquoi, quand, qui, no cambian. Ça ne change pas. Alors, on trouve par exemple, il me demande comment elle s'appelle. Il me demande comment elle s'appelle. Simplemente cambiamos los dos puntos y las comillas y dejamos el comment. Cuando encontremos un qu'est-ce que o qu'est-ce qui, lo transformaremos por un ce que ou ce qui. Il me demande qu'est-ce que Marie préfère. Il me demande ce que Marie préfère. Como veis, los verbos introductorios o verbos de parole no cambian il me demande. Lo único que vamos a cambiar es lo que está entre comillas. El qu'est-ce que lo vamos a pasar a ce que en este ejemplo. Y por último, si la pregunta se puede responder con sí o no, es decir, que no tenga palabra interrogativa como cuándo, cómo, por qué, lo cambiaremos por un sí. Normalmente este tipo de preguntas en francés, sabéis que hay tres tipos, van introducidas por est-ce que o tienen el sujeto invertido. Par exemple, il me demande est-ce que Marie vient? Il me demande si Marie vient. A lo que me refiero, si se puede responder por sí o no, es a la pregunta est-ce que Marie vient? ¿María viene? ¿Sí o no? Y el est-ce que o la pregunta se transforma por un sí. Este es el primer cambio importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a transformar una frase de discurso directo a discurso indirecto. El tipo de frase, si nos encontramos ante una frase indicativa, como hemos visto, una orden imperativa o una pregunta. Alors, les verbes de parole, ya hemos visto algunos de ellos, son dire, demander, ajouter, expliquer, déclarer, hay muchísimos. Pero lo que más nos importa de estos verbos, que introducen las palabras que ha pronunciado otra persona, es el tiempo. Entonces nos fijaremos primero si está en presente, como por ejemplo il dit, vamos a utilizar como ejemplo el verbo dire, il dit. Entonces, lo que está entre comillas, el tiempo no va a cambiar. El verbo introductorio se deja igual, il dit que
y se deja igual la frase. Cuando esté en presente, la frase de dentro no cambia en cuanto al tiempo verbal. Sin embargo, si encontramos que el verbo introductorio, le verbe de parole, está en cualquier tiempo du passé, ya sea passé composé, imparfait, plus que parfait, cualquier tiempo pasado, vamos a tener que realizar una serie de cambios que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, il a dit tu es nul. Como veis, il a dit que tu étais nul. Hemos pasado de un presente a un imperfecto. Vamos a ver qué tiempo vamos a cambiar. Cuando encontremos que el tiempo entre comillas esté en présent, lo vamos a cambiar a un imperfecto, a un imparfait. Il m'a dit je vais bien. Il m'a dit qu'il allait bien. Os recuerdo que el verbo introductorio no cambia. Il m'a dit se queda igual. Estamos hablando de lo que va entre comillas, es lo que va a cambiar. Si encontramos que el verbo entre comillas está en futuro, il m'a dit je téléphonerai, lo cambiaremos por un conditionnel simple. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Ensuite, si le verbe est au passé composé, on va le changer au plus que parfait. Il m'a dit j'ai tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Y por último, si no hemos visto este tiempo en clase, podéis pasar estos segunditos. Si el tiempo se encuentra en futur antérieur, se pasará a un conditionnel passé. Il m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir. El resto de tiempos verbales no cambian. Es decir, un imperfecto se quedará en imperfecto, un condicional simple se quedará en condicional simple. Los únicos 4 que deben cambiar son el presente, el futuro, el passé composé y el futur antérieur. En cuanto a la modificación de pronombres, también tenemos que decir que deben cambiar, porque una vez que cojo las palabras o las expresiones que ha utilizado otra persona para explicarlo yo, los sujetos deben cambiar. Cuando esa persona utilizó el yo ahora tendré que utilizar una tercera persona. Normalmente sigo una serie de reglas, pero es mejor que lo pensemos por el contexto. Os dejo algunos ejemplos para que los veáis. Elle m'a dit je suis là. Ella me dijo estoy ahí. Il m'a dit qu'il ou elle était là. Él me dijo que él o ella estaba ahí. Il m'a dit tu viendras aussi. Como me lo ha dicho a mí, y ese tu ahora soy yo, debo cambiar el tu por un je. Il m'a dit que je viendrai aussi. Il m'a dit vous viendrez. Ahora el vous se cambia por nous. Il m'a dit que nous viendrions. Il m'a dit nous serons là, ou on sera là. Il m'a dit qu'il serait là. Este tipo de cambios es mejor que los tengamos en cuenta según el contexto. Par rapport à la modification des possessifs, pasa lo mismo. Los posesivos, algo que la otra persona dijo que era suyo, ahora cuando yo hable de lo que dijo esa persona, lo pondré en tercera. Por tanto, cuando sea, por ejemplo, ma voiture, el tercer ejemplo, il m'a dit je suis dans ma voiture, il m'a dit qu'il était dans sa voiture. Tendremos que tenerlo en cuenta según también el sujeto. Por otro lado, cuando veamos un demostrativo en la frase de discurso directo, al pasarlo a discurso indirecto habrá que añadir una pequeña partícula. Veamos los ejemplos. Il m'a dit je n'ai plus ce livre. Me dijo ya no tengo ese libro. Tendremos que añadirle ese la que veis en la frase de la derecha. Il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre-là. En cuanto a los marcadores espaciotemporales, lo que esa persona dijo hoy, si yo estoy expresando las mismas palabras que dijo ella 2 días más tarde, tendré que cambiar esa palabra y no decir hoy, porque ya no corresponde al momento temporal en el que la primera persona habló. Por tanto, el aujourd'hui, por ejemplo, pasará a ce jour-là. Lucie pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. Cuando yo explique lo que Lucía pensaba, en tercera persona ya no será hoy quizá. Entonces tendremos que utilizar ce jour-là.
Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Lo mismo ocurre con hier, ayer, que pasará la veille, la víspera. Demain, que pasará le lendemain, el día siguiente. O cualquier expresión que vaya seguida por prochain, como un jour, o le mois prochain, o la semaine prochaine, lo tendremos que cambiar por suivant. La semaine suivante, le mois suivant. Algunos de otros cambios son maintenant, que pasaremos a en ce moment. Voyons quelques exemples. Il a déclaré « Demain, nous ne serons plus à Paris ». Afirmó « Mañana ya no estaremos en París ». Si tenemos que cambiar esta frase a discurso indirecto, lo primero que tenemos que mirar es el verbe de parole. ¿Qué introduce? ¿Introduce una frase en indicativo? ¿Introduce una frase en imperativo? ¿O es una pregunta? Bien, es una frase en indicativo, no es una pregunta, ni siquiera es una orden. Entonces, tendremos que introducir un qué aquí. Quitamos comillas y los dos puntos e introducimos un qué, porque es una frase en indicativo normal. Recordad que el verbo introductorio no cambia y la déclaré se queda igual. Y la déclaré que. Eso es lo que acabamos de deducir porque la frase está en indicativo y no es una pregunta ni una orden. Después, lo que vamos a mirar es el tiempo. ¿Está en presente, en futuro o está en pasado? Recordad que en cualquier tiempo del pasado va a provocar ciertas modificaciones en los verbos de la frase que pronunció aquella persona, de lo que está entre comillas. Entonces, ¿está en pasado? Sí, está en passé composé. Entonces el verbo va a sufrir ciertas modificaciones. Vamos a empezar por la frase demain. Recordad que demain, mañana, es un referente temporal, por tanto, lo tendremos que cambiar por le lendemain. Il a déclaré que le lendemain. El sujeto, nosotros. Pues, él declaró que nosotros pondremos nosotros o también podemos poner ellos. Ya no estarán en París. El verbo, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. Recordad que el futuro había que pasarlo a condicional simple. Ne serions plus. Y a Paris, el espacio de París no cambia. Si lo digo yo o lo dice él, entonces se queda igual. Voyons un autre exemple. Le prof demande, ¿vous avez fait les devoirs? Primero que tenemos que pensar es si se trata de una frase en indicativo, en imperativo o una pregunta. Bien, es una pregunta. Recordad que el verbo introductorio se deja igual, le verbe de parole, le prof demande, se deja igual. Introduce una pregunta, por tanto, vamos a tener que pensar un poquito más. Recordad que si estaba introducido por una palabra interrogativa como por qué, cuándo, cómo, se iba a dejar igual. ¿Está introducido por alguna palabra interrogativa? No. Después, ¿está introducida por qu'est-ce que o qu'est-ce qui? Tampoco. ¿Se responde con sí o no? ¿Vous avez fait les devoirs? ¿Habéis hecho los deberes? ¿Sí o no? Si es una pregunta de sí o no, entonces se pone le prof demande sí. Y ahora nos preguntamos, ¿el verbo introductorio en qué tiempo está? ¿Presente, futuro, pasado? ¿Está en presente? Como está en presente, no va a provocar ningún cambio en el tiempo, pero sí en el sujeto. Si el profe pregunta, ¿habéis hecho los deberes? El profe pregunta si hemos, es decir, nosotros, hecho los deberes, porque el tiempo no cambia. Ensuite, ahora cogemos la misma frase, pero sin embargo el verbo introductorio está en pasado. Lo mismo, el verbo introductorio no cambia, le prof a demandé. Después, como introduce una pregunta, ponemos sí, le prof a demandé si
El sujeto es nous, pero vamos a tener cuidado ahora con el tiempo, porque al estar en pasado va a provocar cambios en las palabras que pronunció. Como está en passé composé, pasa a... ¿Lo recordamos? Si no lo tenemos anotado es el momento. Plus que parfait. Si nous avions fait les devoirs. Et pour finir, dormez 8 heures par jour. Si encontramos esta frase dentro de un texto y queremos reflejar las palabras que dice ese texto, un enunciado de un ejercicio podría ser el siguiente. Passez au style indirect la phrase suivante en commençant par le texte. Vamos a reflejar las palabras que dice el texto, como si dijésemos en español, el texto nos aconseja dormir 8 horas al día. Pues igual. Primero pensamos un verbo introductorio. Yo he escogido el verbo aconsejar, nos aconseja. Podríamos haber utilizado otro. Lo ponemos en presente porque el texto lo seguimos viendo, no es nos aconsejó. Y cuidado porque como está en imperativo, vamos a poner un de seguido de infinitivo. De dormir 8 heures par jour. Espero que haya sido fácil. Au revoir.